Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este canal nuestro de YouTube, donde vamos a adentrarnos en esta nueva clase de teología, en el tema, como estamos viendo, pues como llevamos en este orden de lo que es la historia del Nuevo Testamento, pues nos vamos a adentrar hoy en una cosa que Jesucristo vivía y que es importante también que nosotros sabamos para entender pues las cosas que a Jesucristo le tocó vivir. Así que vamos a adentrarnos en este tema de las fiestas judías. ¿Qué vivía Jesús? ¿Qué fiestas son las que tenía el pueblo judío cuando Jesucristo vivía entre nosotros? Así que vamos a adentrarnos en ello. Hay que decir que cuando nos adentramos dentro de las fiestas judías, el pueblo judío, esas fiestas que celebraba, todo tiene su envergadura, todo tiene su historia, ¿no? Y cuando hablamos de las fiestas judías, tenemos que decir que el pueblo de Israel celebraba sus fiestas a raíz del ciclo lunar y del ciclo solar, ¿no? Era algo que era normal. Ellos tenían incluso un periodo de tiempo casi anual como nosotros lo tenemos y recorría pues a partir de los ciclos lunares, de la luna nueva, de la luna llena, pues iban haciendo distintas fiestas a lo largo del curso, pues al igual que hacían por la mayoría de los pueblos, ¿no? Entonces tenemos que entender primero esta perspectiva, ¿no? Que el pueblo judío no es un pueblo distinto al resto de pueblos de la humanidad, sino que ellos pues vinculaban toda su realidad a partir de estos ciclos, como hacían el resto de pueblos. Lo que pasa es que el pueblo judío va a ir adentrándose dentro de una realidad concreta, que es lo que yo ahora pues quiero que tengáis en cuenta. El pueblo judío era un pueblo nómada en un principio, es decir, era un pueblo que tenía pastores, que tenía pues ganado y que iban dando como pues vosotros recordaréis la historia de Abraham. Abraham era un pastor nómada al fin y al cabo que iba yendo pues con un grupo de personas, un pueblo, iba yendo de un lado para otro por la tierra de Canaán sin que fuera suya realmente, ¿no? Y ese pueblo que era nómada, pues era un pueblo que era, pues, como no, pues pastor. Es decir, era un pueblo ganadero, un pueblo que se dedicaba pues a cuidar de sus rebaños, a cuidar del ganado que tenía y lo iban pues llevando adelante. Por tanto, las fiestas que tendremos en un primer lugar y que existirán serán esas fiestas de los nómadas, ¿no? Una fiesta que al fin y al cabo estará relacionada con todo el tema del ganado, de ofrecer a Dios en sacrificios todo lo que se refería pues a toda esta realidad, ¿no? Y de ahí, pues el pueblo poco a poco va convirtiéndose en un pueblo sedentario. Esto hará pues que los sacrificios a Dios y las cosas que tenían que darle gracias pues vayan enfocando dentro de un campo distinto, que será el pueblo pues agricultor, ¿no? Porque el pueblo cuando es sedentario, aunque sigue teniendo esta realidad, se vuelve un pueblo agricultor. Y por tanto, será un pueblo donde será también muy importante todo el tema agrario que el pueblo pues ofrecía a Dios, pues dándole las gracias por los frutos de la época o pidiéndole a Dios por el nuevo sembrado que iba a realizarse, ¿no? De forma que hay que entender desde esta perspectiva todo lo que a partir de ahora pues vamos a predicar, ¿no? Porque lo que luego se convertirá pues en historia sagrada, como es la Pascua judía, o como podemos hablar la dedicación del templo, o como podemos hablar un momento como el Pentecostés, pues todo tiene su sentido desde esta realidad, ¿no? Un pueblo que era nómada, que luego se convirtió en sedentario y que ellos ya tenían fiestas propias a partir de las que se realizaban por medio del sacrificio de animales de sus propios rebaños, las primicias del ganado y luego pues las primicias de la agricultura, de las cosas que conseguían por medio pues de la cosecha que realizaban a lo largo de todo el tiempo. Si tenemos que hablar de las fiestas más importantes, voy a hacer lo siguiente. Voy a dedicarme un tiempo especial para hablar de las tres fiestas principales del pueblo judío y después de eso me dedicaré a otras fiestas para decir, pues, por lo menos que tengáis oído de otras fiestas que también para el pueblo eran importantes pero que no tenían tanta envergadura. Pues vamos a adentrarnos primero en las tres primeras fiestas importantes, que son las siguientes. La fiesta de la Pascua, que ya todos conoceréis, como no, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Ahora nos iremos adentrando para explicar
Bueno, ¿por qué era tan importante y qué sentido tenía cuando Jesucristo llega? Porque, es más, sabemos que Jesucristo estaba en estas fiestas, Jesucristo se aparece de peregrinación en Jerusalén. ¿Y que hablan de estas fiestas? ¿Qué se hacía? ¿Qué se vivía? Pues en esto es donde nos vamos a adentrar. La primera fiesta, que es la primera que tenemos que hablar porque es la fiesta de la fiesta para el pueblo judío, igual que nosotros que actualmente estamos celebrando la resurrección, pues para el pueblo judío la fiesta de la fiesta era la Pascua, ¿no? Esa fiesta tan esencial en la que, bueno, me imagino que sabréis, el pueblo judío lo que celebraba en el momento en el que Jesús llega era el paso por el Mar Rojo, pero no hay que quedarse ahí, hay que ver de dónde viene, qué era lo que hacían y qué era lo que vivían, ¿no? Así que vamos a adentrarnos dentro de este misterio de la Pascua, que yo creo que es algo que os va a ayudar mucho a entender cosas que Jesucristo vivió, incluso para entender nuestra propia Pascua, ¿no? Fijaros, esta fiesta se celebraba el día 14 de Nisán. Ya os hablé que Jesucristo muere este día, ¿no? En la noche en la que Jesucristo murió es cuando el pueblo judío celebró la Pascua, ¿no? Jesucristo la celebró con sus discípulos la noche antes porque sabía que iba a morir al día siguiente, ¿no? De forma que ese 14 de Nisán, el viernes por la noche, el pueblo judío celebraba esta fiesta de la Pascua, símbolo del paso por el Mar Rojo, ¿no? Pero esto no queda ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque esto viene si nos vamos más atrás, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que estaban celebrando el pueblo judío? El pueblo judío lo que celebraban era, en un momento determinado, porque esto se celebraba justo en la época de primavera, era el sacrificio de un animal. Esto, si lo remontamos atrás, recordamos las fiestas, al fin y al cabo, del pueblo del ganado, ¿no? Donde ofrecían a Dios las primicias del ganado, los primeros. El ganado que venía, pues el primogénito del rebaño, pues uno de ellos se sacrificaba a Dios y se ofrecía a Dios como regalo y como ofrenda por haberle regalado ese ganado que el pueblo tenía. Y de ahí es donde remonta esa fiesta que va a ir celebrándose. Y fijaros, la fiesta de Pascua no solamente se quedaba en ese día 14 de Nisán, sino que la fiesta se iba a extender desde el día 15 hasta el día 21. Era una semana entera donde el pueblo judío celebraba pues ese paso del Mar Rojo, pero ya no solamente desde la perspectiva del sacrificio del animal, que tenían que comer todos juntos, sino que también desde una perspectiva de lo que os he dicho antes, también de los ácimos. Era un momento en el que ofrecían a Dios también las primicias de la cosecha, y por tanto ese pan ácimo hace referencia a que cuando el pueblo judío había hecho pues una colecta, la cosecha, pues hacían una ofrenda también a Dios de esta realidad. Y esto es lo que hacían en esta época. Mientras que en esta primera sacrificaban el cordero, que curiosamente, esto es una cosa para que vosotros lo sepáis como curiosidad, el cordero se sacrificaba en el templo, de forma que los judíos que no vivían en la zona de Jerusalén o no habían ido de peregrinación a Jerusalén en esta época, no hacían ofrendas normalmente del sacrificio de animal. ¿Por qué? Porque dice el texto que el sacrificio se tiene que comer de una sola pieza, entero, comérselo entero. El cabrito del año se lo tienen que comer entero, no tenían que dejar nada. De forma que los judíos que estaban fuera, había veces que no podían comerse el cabrito entero, y para evitar profanar o hacer algo en contra de la ley, pues era preferible no comerse el cordero. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se podían juntar unas 10 personas nada más, porque no es como actualmente pensamos que hay una multitud de personas, y no podían hacerlo, de forma que normalmente solían ir de camino a Jerusalén, y allí en Jerusalén hacían el sacrificio, porque además el cordero o el cabrito en este caso, porque era pequeñito, era de un año, tenía que ofrecerse en el templo, tenía que ser sacrificado en el templo. Por tanto, era algo que debía acontecer así. Pues bueno, el día 14 se sacrificaba el cordero, donde simbolizaba el paso del Mar Rojo, y en las fiestas siguientes de esa semana, en esa octava, fijaros qué cosa más curiosa, lo que se hacía eran las ofrendas de las primicias de la cosecha, de forma que había un todo de lo que se había vivido anteriormente, ¿no? En estas fiestas, de todo esto que se está diciendo, cuando nos quedamos en esta primera parte, curiosamente dice el pueblo judío, son cosas para que lo tengáis en cuenta, que además de que, porque daros cuenta que el pueblo judío era un pueblo muy machista, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Y ¿qué hacía? Pues solamente pues los hombres eran los que participaban de las cosas de los cultos, ¿no? Pues en este caso, en la cena judía, no solamente participaban los hombres, sino también participaban las mujeres
no sentadas en la mesa, claro está, sino haciendo otra cosa, otras realidades distintas, y también los niños, que supuestamente siempre estaban ninguneados y echados en un lado. Ese día los niños también participaban, y los niños tenían que incluso preguntarle a los adultos pues qué era lo que estaban celebrando, qué tenían que vivir, y le preguntaban al padre, bueno, el patriarca de esa familia, pues qué era lo que estaban celebrando en esta noche, y el abuelo, para que me entendáis, le explicaba a sus nietos que estaban celebrando la Pascua judía, que era el paso del Mar Rojo, ¿no? Esto nos hace ver que el pueblo judío tenía, desde una perspectiva, para que lo entendáis, el pueblo judío, cuando dice que en Egipto tenía que irse a sacrificar a su Dios, dice el texto del Éxodo, le piden al faraón que tienen que ir a hacer un sacrificio, pero no le deja, ¿no? Y fijaros curiosamente que lo que tenían que hacer era pues lo que el pueblo judío estaba acostumbrado a hacer, que era celebrar la Pascua, pero por lo visto el faraón no le dejaba, y hace que esa fiesta que el pueblo judío va a ir a celebrar se convierta, debido a que este mismo día ocurre todo lo que nosotros sabemos pues de la muerte de los primogénitos y del paso por el Mar Rojo, se convierte en una fiesta mucho más emblemática, porque habla del paso, pues bueno, del Mar Rojo, en el que el pueblo pasa de una esclavitud en Egipto a ser un pueblo libre y a tener una tierra, ¿no? Por tanto, fijaros qué cosa más curiosa, que algo que celebraban ellos de una forma concreta va a transformarse en algo más grande, ¿no? Y esto es lo que va a acontecer pues en la época de Jesús. Algo que el pueblo judío celebraba, que era la muerte de una persona, de un cordero, ¿no?, para salvar al pueblo, ¿no?, que tenían que rociar con su sangre las jambas de la puerta. Esto, cuando llega Jesucristo, lo va a transformar, y su sangre, la sangre del cordero sacrificada el mismo día, se convertirá en la sangre que nos va a salvar de los pecados, ¿no? Y le ofreceremos a Dios pues la resurrección en esos días de la octava, que para nosotros es mucho más emblemático y mucho más importante, ¿no?, en ese tiempo de la primavera, ¿no? Así que esto, para que lo tengáis presente. Y ahora voy a deciros unos aspectos concretos, no voy a alargarme mucho, pero para que veáis qué hacía Jesucristo en esa cena, ¿no? Jesucristo, como ya os he dicho, el 13 por la noche, Jesucristo realiza la última cena con sus apóstoles, y en esa cena pues realiza lo que hacían la noche del 14 realmente, la noche después. Y fijaros qué cosa más curiosa, y es que ellos, por ejemplo, hacían muchas cosas significativas. Por ejemplo, tenían hierbas amargas en la comida, que incluso cuando la comían le hacían hasta llorar, eran tan amargas que le hacían hasta llorar, y esto hacía que el pueblo judío recordara las lágrimas de haber estado esclavos en Egipto. Por otro lado, por ejemplo, había una salsa que siempre se tenía que comer, que la salsa recuerda cuando ellos habían estado trabajando en Egipto en distintas consecuencias, ¿no? Después también ellos tenían que comer apio, tenían que comer, por ejemplo, el pan ácimo, que les recordaba que tenían que salir corriendo. Vino, bebían 4 copas de vino. Fijaros, ¿por qué? Porque para ellos el vino era el vino de la alegría, porque al fin y al cabo también era importante vivir con alegría esta gran fiesta, ¿no? Esta fiesta en la que el pueblo pues salieron de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y bebían 4 vasos de vino, y el último, el cuarto, lo hacían justo cuando iban a terminar de cenar, antes de irse, ¿no? Y se llamaba halal, ¿no? Y este vaso de vino que se tenían que beber era un vaso de vino muy especial, porque recordaba al Mesías, porque el pueblo judío cree que el Mesías vendrá, fijaros qué cosa más curiosa, en esa noche. En esa noche será cuando el Mesías venga. Y curiosamente Jesucristo en esa noche será una noche mágica, una noche especial, porque Él va a sufrir la pasión, y Él nos va a demostrar quién es el Mesías, ¿no? Él que se va a demostrar claramente quién es Él. Pues bueno, Jesucristo, esa última copa de vino es la que hará su sangre, ¿no? Cogerá esa última copa antes de salir andando, porque es más, estaba estipulado así, que cogieran esa copa, dijeran unas palabras, se la bebieran y después salían conversando para seguir, pues bueno, por un rato de diálogo con el resto de la familia. Pues esa copa, Jesucristo lo que hace es: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, ¿no? Y anteriormente, antes de haber tomado esta copa, fijaros qué cosa más curiosa, que el pueblo judío tenía que coger un trozo de los panes ácimos y partirlos, entregárselo a todos ellos, y cuando ya estaba todo repartido, cuando el patriarca empezaba a comerse el pan ácimo, el resto de personas se comían el pan ácimo. Y curiosamente ese es
lo mismo que realizará Jesús en la última cena, ¿no? En la última cena Jesucristo, ese pan partido, dirá: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. De forma que todo tenía su simbolismo y que Jesucristo después utilizará para celebrar pues su última cena y la institución de la Eucaristía, ¿no? Pues después de haber visto la fiesta de la Pascua, vamos a ver la otra fiesta importante para el pueblo judío, la segunda, que es la fiesta de Pentecostés. Ya vamos a ir viendo las fiestas de una forma cada vez menos fuerte, ¿no? La principal es la que acabamos de ver, que es la fiesta de la Pascua, ¿no? La fiesta de Pentecostés, fijaros, se celebraba, pues cómo no, a los 50 días después de haber celebrado la Pascua. Fijaros, o sea que no estamos fuera de onda cuando estamos hablando del cristianismo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que celebraban realmente en estas fiestas? Pues fijaros que no solamente recibía la fiesta de Pentecostés el nombre de Pentecostés, sino que también tenía el nombre de el fin de la cosecha, fiesta de la cosecha. ¿Por qué? Porque en ese momento era el fin de haber recolectado toda la cosecha que habían cogido durante el tiempo de la primavera, y se ofrecía a Dios, de forma que a los 50 días después de haber celebrado aquello, pues celebraban la fiesta de la cosecha, ¿no? El fin de haber cosechado pues todo lo que tenía, y se le ofrecía a Dios. Y además, debido a esto, esta fiesta recibía varios nombres que os voy a ir diciendo, ¿no? La fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque como se hacían varias semanas después de la fiesta de Pascua, pues desde esa perspectiva se le decía pues la fiesta de la época de la entrega de la Torá. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, algo que supuestamente es de un pueblo agricultor se convertirá en algo sagrado. Y el pueblo judío creía que en este momento, 50 días después de haber tenido el momento de haber sido el paso del Mar Rojo, el pueblo judío lo que hacía era que se le entregó la Torá, ¿no? Se la regaló. Tienen el momento de esa entrega especial de la Torá, ¿no? De todo lo que es la ley de Dios. Después también se la llamaba la fiesta de la cosecha o la fiesta de las primicias, ¿no? Motivo de esta misma realidad, ¿no? Que todo estaba relacionado con la cosecha y las primicias que habían recibido de los frutos, ¿no? O la fiesta de la conclusión, porque ellos decían que era, fijaros, igual que nosotros los cristianos, como la conclusión de lo que habían visto de la fiesta de Pascua, ¿no? Era como el final, ¿no? Por decirlo de alguna manera, después de haber tenido la fiesta de la Pascua, haberlo celebrado, todo lo que había sido, pues 50 días después es como que hacían una recogida, una conclusión de todo y lo ofrecían. Fijaros qué cosa más curiosa, que todo esto que estoy diciendo recuerda perfectamente a lo que nosotros los cristianos celebramos. De forma que lo que nosotros, o Jesucristo hizo fue cristianizar, para que me entendáis, todo lo que ya el pueblo judío vivía, ¿no? Es una prefiguración de lo que después nosotros vivimos, ¿no? O lo que es la plenitud de la verdadera fe, ¿no? El pueblo judío vivían cosas que no sabían muy bien qué es lo que estaban celebrando y por qué lo estaban celebrando, pero se planifica cuando llega Jesucristo, ¿no? De forma que en esta fiesta era un día especial donde se celebraba pues esa entrega de la cosecha, ¿vale?, del pueblo judío, y que ellos celebraban con gran alegría, y que después pasó, pues como he dicho antes, a la entrega de la Torá. Curiosamente, la Torá, que es la ley judía, a nosotros se nos va a transformar, porque para nosotros los cristianos la entrega de la Torá se va a convertir en la entrega del que escribe la ley en nuestros corazones. Porque para nosotros lo que vivimos en día de Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Dios nos entrega su Espíritu y funda la Iglesia, de forma que para nosotros lo que para el pueblo judío era la entrega de la Torá, de la ley de Dios, Jesucristo lo transforma, Dios lo transforma en la entrega del Espíritu Santo, el que plenifica esa ley que para nosotros no tiene del todo sentido, ¿no? Pues ahora vamos a adentrarnos en la tercera y última fiesta importante del pueblo judío. Y si tenemos que hablar de que hay una fiesta entre las fiestas en cuanto a lo que se conoce como diversión y fiesta peculiar, esta fiesta concretamente, la fiesta de las tiendas, o también conocida como la de los tabernáculos, que ahora explicaré por qué, era una verdadera fiesta, era como algo especial donde el pueblo judío pues celebraba con mucha alegría y con mucho regocijo. Ahora os voy a explicar curiosidades de esta fiesta que os va a llamar muchísimo la atención. Fijaros, esta fiesta se celebraba en otoño
En otoño, ¿qué es lo que tenemos? Pues el inicio de las cosechas, ¿no? Es un momento en el que era la vendimia, en ese momento en el que se iban pues a cosechar los frutos que iban a esparcir, de forma que era una forma de decirle al Señor, pues vamos a ofrecerte pues todas las cosas que vamos a ver para que tú pues las transformes y si es tu buena voluntad, pues que salgan buenos frutos. De ahí viene el origen, ¿vale? Pero esta fiesta se va a transformar en una fiesta distinta. Y es que se va a convertir esta fiesta de las tiendas, que tiene este nombre peculiar, porque el pueblo judío tenía que construir tiendas, especie de campamentos, fuera de sus casas. Y allí tenían que vivir durante un tiempo para celebrar estas fiestas. Se iban allí el padre con sus hijos a celebrar pues estas fiestas de las tiendas, donde recordaban cuando el pueblo judío estuvieron en el desierto, viviendo en tiendas y en cabañas ese periodo, de forma que de ahí viene ese nombre, de ahí viene el nombre de las tiendas, ¿no? Y durante esa semana, era una semana en la que no se podía trabajar, era una semana súper especial y esa semana entera no se podía trabajar, se tenía que construir las tiendas, dejarla montada y dormir allí, para simbolizar aquel hecho. Pero esas chozas que construían, que dormían en ellas, no la vivían como algo amargo, ¿no? Sino que era todo lo contrario, era unas chozas especiales que construía, y el pueblo judío era pues vivirlo, ¿cómo decirlo? Pues como con mucho regocijo, con mucha plenitud, ¿no? Con mucha alegría, ¿no? Y durante esos días, fijaros, se hacían muchos gestos. Es más, supuestamente, a pesar de que la fiesta de Pascua era la fiesta de entre las fiestas, la fiesta donde más las personas iban de peregrinación eran esta, porque era una fiesta tan especial que todo el pueblo judío iba a peregrinar, y se convertía Jerusalén en tal multitud de peregrinos que se tenían que dividir en grupos y sectores a la hora de hacer cosas. ¿Por qué? Porque fijaros, hay tres cosas fundamentales que en esta fiesta se celebra, que se tienen presentes. Uno es las ramas. Cada familia tenían que conseguir 4 ramas distintas de 4 árboles distintos, y que iban a tener pues que batir en un momento determinado. Y fijaros, tenían que cogerlas las más grandes posibles, porque el que la consiguiera más grande significaba que había tenido más fe en Dios. Por tanto, imaginarse la que se podía liar pues consiguiendo esas ramas que podían pues vivir con gran alegría en esas fiestas que se celebraban en otoño, ¿no? Pues por un lado, las ramas. Por otro lado, otra cosa importante era la luz. Fijaros, era una fiesta que también estaba relacionada con la luz que da realmente la fe judía, ¿no? Y por tanto, fijaros, todo Jerusalén, esa noche, la noche antes de celebrar la fiesta como tal de las tiendas, se encendían con luces por toda la ciudad de Jerusalén, excepto el lugar donde estaban los paganos. Es decir, por ejemplo, cuando Jesucristo llega, que están los romanos, en esa fiesta todo estaba alumbrado, por lo visto era algo espectacular ver todo Jerusalén alumbrada con luces, pero en la zona donde estaban los romanos viviendo y llevando a cabo pues bueno, su vivencia, estaba apagado, ¿no? De forma que se veía perfectamente dónde estaba el paganismo y donde no había luz, Y otra cosa importante en esta fiesta será el agua. Ese agua que tenían que coger con mucho todo el pueblo, coger cántaros de agua, y el sacerdote irá a un lugar destinado, a la piscina de Siloé, a coger agua, porque simbolizaba pues el agua de la purificación, de la bendición. Iban con el agua pues haciendo una fiesta pues espectacular con todo esto, ¿no? De forma que, fijaros, incluso los niños se disfrazaban, había pues, por ejemplo, se le permitía a los varones, nada más, pero se le permitía a los varones que pudieran emborracharse. O sea, fijaros hasta qué punto, ¿no? Se les decía que se podían emborrachar todo lo que quisieran, que podían coger pues una borrachera enorme, ¿no? Y se permitía, ¿no? Y otra cosa que hacían eran, como he dicho antes, que estaba también relacionado con el pueblo pagano, se ofrecían a Dios ese día 70 bueyes. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? 70 bueyes, porque se ofrecían a Dios en referencia a las 70 naciones no judías que se conocían en aquella época, cuando empezó esta fiesta, de forma que se tenía presente toda esa realidad, pues ofrecerla por el pueblo pagano, como haciendo algo pues para que realmente vieran al Dios verdadero, por decirlo de alguna manera, ¿no? De forma que fijaros qué fiesta tan espectacular se vivía, que era una fiesta importantísima y grandísima, la fiesta de las tiendas, que se celebraba en otoño, que
esta fiesta Jesucristo también aparece en un momento determinado. Y fijaros, cuando vosotros, es más, curiosamente lo acabamos de leer hace poco, cuando Jesucristo les dice al pueblo: yo soy el agua viva, yo soy el agua viva. Cuando Jesucristo dice yo seré para él como un surtidor de agua, fijaros lo que estaba haciendo ese momento el pueblo, ¿no? Estaba viviendo un momento de mucha agua, de toda aceleración del agua, y él dice: yo serviré el surtidor del agua viva, ¿no? De forma que ahí se entiende perfectamente lo que Jesucristo quería decir, porque en aquel momento, en aquella fiesta, se entendía con perfección lo que Jesucristo estaba diciendo. Pues finalmente, para concluir este vídeo, vamos a dedicar la parte de otras fiestas que aparecían alrededor de distintas y que también tenían importancia, pero no con la misma envergadura de las fiestas que hemos visto antes, que son estas fiestas que voy a explicaros ahora. La primera era la fiesta de la consagración, la fiesta de la consagración del templo. Se hacía entre noviembre y diciembre aproximadamente, y lo que se hacía era pues celebrar y dar gracias a Dios porque se había restaurado y consagrado de nuevo el templo de Jerusalén, de forma que el pueblo judío en el año 164 a.C., en la época de los macabeos, había restaurado el templo y ellos hacían esta consagración a Dios en ese día. Además, en ese momento lo que hacían era un candelabro de los 8 brazos, pues cada día, como eran 8 días de celebración, iban encendiendo, tenían uno principal que estaba encendido desde el principio, y cada día iban encendiendo pues varias luces, de forma que se encendía ese candelabro grande de los 8 brazos, que por eso también se le llamaba a veces la fiesta de la luz también, porque se encendían esas luces, esas velas, como símbolo de que se había consagrado ese templo, ¿no? Y además los niños hacían un juego, cogían palmas y ramos y también de nuevo, y el juego, fijaros, el juego que hacían decía lo siguiente, porque los niños tenían que escribir en una especie como de juguete, unas señales que significaban un gran milagro ocurrió aquí, ¿no? Porque había ocurrido un milagro para que el pueblo de los macabeos, el pueblo judío, hubiera de nuevo pues restaurado la fe judía ante el pueblo griego que estaba en ese momento pues reinando, ¿no? Y en esta fiesta aparecerá Jesucristo también en la dedicación del templo, y él hablará de que él era el Hijo de Dios, ¿no? Será un momento principal que incluso lo hemos leído también hace poco, lo intentan de apedrear en ese momento, y Jesucristo dice que no, al final se escabulle, pero en esta fiesta él les dice que él es el Hijo de Dios, o sea que Jesucristo esta fiesta también peregrinó a Jerusalén, para que veáis realmente la situación. La segunda es la fiesta de Purim. Esta fiesta era una fiesta que se hacía alrededor del libro de Esther, donde se conmemoraba el momento en el que, pues bueno, la reina Esther había pues matado a Asam, un persa que quería matar a los judíos, ¿no? Entonces, también una fiesta muy especial que vivían, pues bueno, pues de una forma pues mucho más espectacular, ¿no? Y lo que hacían era leer el libro de Esther, y mientras que se leía el libro de Esther, cada vez que se pronunciaba el nombre de Amán, que era el que había mandado hacer esto, los niños tenían que coger una especie de matracas y sonar, de forma que el nombre de Amán no sonara, ¿no? Porque tenía que ser borrado de la faz de la tierra por lo que había intentado hacer al pueblo judío. Y por último, la última de las fiestas, voy a decir, otra vez la de los tabernáculos. Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque alrededor de la fiesta de los tabernáculos, os he dicho que tenía mucha envergadura y que a la gente le gustaba muchísimo, hacían lo siguiente. Lo primero, antes de empezar la fiesta de los tabernáculos, era la fiesta del Año Nuevo. Ellos también celebraban un Año Nuevo, y en este momento era cuando lo celebraban, y en esa fiesta pues era, fijar, una forma especial, porque ellos lo hacían de una forma apocalíptica, ¿no? Porque decían que el rey iba a reinar en ese momento en el pueblo para el pueblo judío, y que iba a juzgar a las naciones, ¿no? De forma que eso es lo que celebraban el Año Nuevo. Si yo os digo a vosotros cómo terminamos nosotros el calendario cristiano, ¿con qué fiesta la celebramos? Con la fiesta de Cristo Rey. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? Y ellos lo viven de esa perspectiva, como una mirada al rey que viene a juzgar. Y por último, esta es una fiesta que la verdad que es espectacular, que a mí me encanta explicarla, que es la fiesta que se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur. ¿Qué se celebraba en el Yom Kippur? Era el día del perdón, el día del perdón con mayúsculas, ¿no? Y en esta fiesta, el sacerdote judío tenía a 2 cabritos, ¿no? Uno era sacrificado y el otro
se le imponía las manos al cabrito y lo echaban al desierto. ¿Pero por qué? Porque era una fiesta en la que, es más, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que estar una semana en una casa apartada, que más lo cuidaban personas específicas para que estuviera bien cuidado, donde vivía 7 días de ayuno. Y tenía que estar bien preparado, ¿por qué? Porque iba a hacer una purificación muy especial para liberar al pueblo de los pecados que había cometido durante todo el año. Entonces, para él poder ofrecer ese sacrificio, tenía él primero que estar limpio. Y por tanto se tiraba una semana viviendo de ayuno y viviendo de una manera especial, haciendo oraciones, para poder estar él purificado a la hora de hacer esto tan especial. Entonces sacrificaban primero el primer cordero, le sacaban la sangre y él se metía en el Sancta Sanctorum, que solamente podía entrar ese día del año. Fijaros que el Sancta Sanctorum era tan especial, y en el lugar donde estaba el Arca de la Alianza, que después se los llevarán, ¿no? el Arca de la Alianza, pero cuando ya no estaba, delante de ahí rociaba la sangre del cordero y rociaba incluso hasta las cortinas que había allí y todo lo que había, como una muestra del sacrificio a Dios, de pedir el perdón. Y luego el sacerdote cogía, imponía las manos encima de ese chivo, de ese cordero, como símbolo del pecado de todo el pueblo judío, y como que se lo metía dentro de ese cordero, ¿no? ese chivo, ¿no? Y después se soltaba en medio del desierto para que muriera solo, y decir como que han desterrado el pecado del pueblo judío del corazón, ¿no? Y ya pues se va y muere en el desierto con el demonio, y ellos se quedan libres de todo pecado durante todo el año, ¿no? Así que esta fiesta es una fiesta muy especial, que también venía en referencia al momento de la entrega de las segundas tablas de la ley, ¿no? Donde el pueblo tiene que ayunar de una manera especial y pedir perdón por los pecados porque habían hecho el becerro de oro. O sea que fijaros de dónde viene esta fiesta del Yom Kippur, que es muy, muy especial, ¿no? Pues después de haber visto todo esto, pues bueno, pues os animo, ¿no?, a que os demos cuenta, pues que cuando ya escuchemos estas fiestas que hemos escuchado, que bueno, hemos visto 6, ¿no? Seguramente hay otras más pequeñas que no las he sacado, pero bueno, cuando veáis momentos determinados de la historia de Jesús, pues que tengáis un atisbo de que el pueblo judío celebraba muchas fiestas de mucha peregrinación, y también que estaba relacionada con temas de ayuno, ¿no? Porque todo el pueblo judío también ayunaba en estos días, ¿no? Así que bueno, que espero que en estas fiestas pascuales que estamos celebrando, pues vosotros también la viváis por la misma intensidad que el pueblo judío celebraba sus fiestas, pero que le demos pues la importancia que tiene para nosotros, ¿no? La convirtamos en la fiesta sagrada para los cristianos, como es la fiesta de Pascua. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Pues que tengáis un bonito día y nos vemos en el siguiente vídeo.